Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Contado por Kroll. Hoy les traigo una nouvelle. ¿Una nouvelle? Sí, una nouvelle. Una nouvelle es un texto que es más largo que un cuento, pero no alcanza a ser novela como tal porque no tiene la extensión necesaria. Digamos que para que sea una novela debe tener, además de obviamente no solo un núcleo dramático, sino, cierto, y muchos personajes, a diferencia del cuento. Recordemos que el cuento tiene normalmente uno, máximo dos personajes principales, es muy corto y tiene un solo hilo dramático. Las novelas son un poco más enredadas, un poco más intrincadas, ¿cierto? Pero tienen normalmente cierta extensión. Entonces, este texto que les traigo hoy tiene bastante enredo, mucha complicación, una trama que me fascina, pero se le llamó novela por su extensión, ya que no era tremendamente extensa. Y estoy hablando de El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esta novela escrita por Robert Louis Stevenson y fue publicada por primera vez en el año de 1886. Hoy se las voy a contar de esta manera. Escuchen pues. Hola, mi nombre es Gabriel John Utterson. Soy abogado, pero ahora estoy en una investigación sobre la extraña relación de mi viejo amigo, el doctor Henry Jekyll, y el de una social muy extraño llamado Edward Hyde. Estoy a punto de leer dos cartas que van a resolver todos los problemas que me han venido causando estos últimos 2 años. Soy amigo del doctor Jekyll desde que éramos jóvenes. Tenemos un grupo de amigos que nos queremos mucho. Pero en los 2 últimos años él ha actuado de una manera irreconocible. Yo soy su amigo más fiel. Es más, soy yo quien he escrito su testamento. Pero tantas cosas en mi cabeza. Ya ni siquiera sé si confiar o desconfiar de mi amigo. Pero estas dos cartas que voy a leer, lo descifrarán todo. Pero creo que si les leo las cartas ustedes me entenderían. Les voy a contar cómo empezó todo. ¿Por qué, si él es mi mejor amigo, yo puedo desconfiar de él? Todas estas dudas empezaron una noche a las 3 de la madrugada. Yo caminaba por la ciudad cuando vi en la calle a un hombre desfigurado, con su rostro muy feo, pisoteando maliciosamente a una niña de unos 8 años que iba caminando hacia el médico. Pues me fui y detuve a ese hombre. No solo, claro está, tuve ayuda del médico y de la familia de la niña. Y entre todos decidimos que en lugar de buscar la policía, ellos chantajearían a este hombre horripilante para que le diera 100 libras a la familia de la niña. El hombre estuvo dispuesto a ello. Este misterioso hombre de un aspecto bastante desagradable desapareció detrás de una extraña puerta. Regresó luego con 10 libras de oro y un cheque firmado por mi amigo, que es un hombre muy respetable, el doctor Henry Jekyll. Ante el temor de que ese cheque fuera falso, el médico, la familia y yo obligamos al hombre a permanecer con nosotros hasta que los bancos abrieran y el cheque pudiera cobrarse. Cuando los bancos abrieron, yo mismo cobré el cheque. Y qué sorpresa al encontrarlo válido. Lo único que podía imaginar era que ese misterioso hombre tenía el cheque como resultado de algún chantaje a mi querido amigo, el doctor Henry Jekyll. El nombre de este misterioso hombre era Edward Hyde. Regresé ese día a mi casa a examinar el testamento de mi amigo, el doctor Jekyll. Y porque yo recordaba que él tenía unas estipulaciones muy específicas que las había cambiado hace poco sobre un tal Mr. Hyde. El testamento establecía que en caso de la muerte o desaparición de mi amigo Henry Jekyll, todas sus posesiones deberían ser entregadas a Edward Hyde.
Y después de conocer a ese hombre tan horripilante de ese aspecto y haciendo lo que hizo, pisoteando a una niña, ay, no entendía cómo mi amigo, qué relación tenían ellos dos. Esto estaba muy extraño. Vea, me le pegué. Dejé prácticamente de ser abogado para volverme investigador privado y empecé a buscar a ese señor Hyde día, noche, a echarle ojo a ver si lo veía. Y una noche finalmente me encontré con él. Y lo enfrenté. Estaba por ingresar a un edificio. Al mismo edificio de la puerta extraña a la que se metió la vez pasada, que quedaba a la vuelta de la casa de mi amigo. Pero ese día pude deducir que la casa de mi amigo Jekyll, que queda a la vuelta de la esquina, de la puerta misteriosa esa, realmente tiene forma de L. Y que esa puerta misteriosa en que Hyde entra, en realidad era una entrada a la antigua sala de disección de mi amigo que era médico, o que es médico. También me di cuenta de que Hyde nunca comía en esa casa, pero la visitaba a menudo. A pesar de que hablé con él, me evadió, me ignoró. No hizo caso a las preguntas que le hice. Y de camino a casa lo único que podía pensar es que ese tal Hyde estaba chantajeando a mi amigo Jake. Quizá por algún acto terrible que cometió. Antes de que fuéramos amigos, antes de que yo lo conociera, tal vez cuando era muy joven. Uno joven es impetuoso. 2 semanas después de esto, el doctor Jekyll, mi amigo querido, organizó una cena a la que yo fui invitado. Después de que los otros invitados se fueron, lo enfrenté por el tema de su testamento y le dije que me había enterado de algunas cosas horribles sobre ese tal Mr. Hyde. Al escuchar esto, mi amigo Jekyll se enojó y me dijo que simplemente olvidara el tema, que no iba a hablar de eso. Yo le pedí que confiara en mí, pero él simplemente me repite que olvide el tema y me aseguró que podía deshacerse de Mr. Hyde cuando quisiera. Cuando me levanté para irme, Jekyll me dice que él tiene un gran interés en el pobre Hyde y se disculpó ante mí por su comportamiento grosero, o sea, por el comportamiento grosero de ese hombre terrible, y me ruega que le asegure que yo cuidaría a Hyde cuando él ya no estuviera, como si él supiera que iba a desaparecer, que iba a ir, que iba a morir. Mi amigo estaba actuando muy extraño. Nunca, desde jóvenes, y nunca había actuado así. Pasaron muchas cosas. Casi un año después, imagínense, y yo con esta zozobra, un miembro respetado de la sociedad londinense, el señor Sir Danvers Crewe, fue asesinado. Lo peor de todo es que hubo alguien que vio el asesinato. Una criada estaba sentada junto a su ventana muy tempranito en la mañana y fue testigo del evento. Ella estaba mirando por la ventana cuando vio a un anciano de pelo blanco caminando por un sendero cercano a la casa y observa que él se encuentra con otro hombre más pequeño. Y por su descripción, ella lo reconoció como Mr. Hyde. De repente este hombre horripilante se paró furioso y atacó al otro hombre canoso, moliéndolo a golpes con un bastón. Fue tan horrible que la criada se desmayó al presenciar tanto horror. Y cuando despertó unas horas más tarde, pues llamó inmediatamente a la policía, que ya encontró solo el cuerpo de la víctima, el señor Crewe. Él llevaba un bolso, algo de oro y una carta, y esa carta era dirigida a mí. Entonces la policía me contactó. Yo identifiqué a la víctima, lo conocía, era el señor Danvers Crewe, miembro del Parlamento, muy respetado. Triste ese día. Como yo sabía la identidad del atacante por toda la descripción que había hecho la criada, llevé al jefe de la policía a la casa de Mr. Hyde. La policía entró, pero encontró las habitaciones de la casa de Hyde saqueadas, ropa esparcida por todas partes y un pedazo de bastón usado para asesinar al señor Danvers Crewe en un rincón, y los restos de una chequera quemada en una de las mesas. Lastimosamente la policía descubrió que Mr. Hyde había desaparecido
No pudieron encontrarlo en ninguna parte, ni fueron capaces de rastrear nada de su pasado. Nadie sabía de dónde había venido este hombre, ni qué quería. Además, los que lo habían visto eran incapaces de describirlo al detalle, aunque generalmente coincidían en señalar que tenía una apariencia malvada. El mismo día del asesinato me dirigí a la casa del doctor Jekyll y me reuní con él en su laboratorio. Discutimos la desafortunada noticia que el señor Crew había muerto y presumiblemente asesinado por ese tal Hyde que éste estaba defendiendo y hasta le estaba dejando cosas en su testamento. Jekyll me juró esa noche que no estaba escondiendo a Hyde y que había acabado con él para siempre, pero yo no entendía qué significaba eso. Jekyll también me afirmó que había recibido una carta de Hyde y me la mostró. Me preguntó qué hacer con esa carta, ya que le preocupaba que su reputación se viera afectada si se la entregaba a la policía. En ese momento estuve de acuerdo con mantener la carta en secreto, pero al salir de la casa de mi amigo, su mayordomo, que se llama Poole, me dijo que ellos no recibieron ninguna correspondencia ese día. Y ahí es donde empiezo a sospechar de mi amigo. Al regresar a mi oficina, recibí una invitación de Jekyll para cenar. Cuando llegó la invitación, mi asistente, el señor Guest, se encontraba examinando la escritura de la otra carta, supuestamente de Hyde. Y Guest reconoció al instante que ambas cartas, la invitación que me llegó y esa, fueron escritas por la misma persona, aunque la letra de Hyde parecía estar más sesgada en cierta dirección. Yo asumí, bastante enojado en ese momento, que Jekyll había falsificado una carta para un asesino. Mi amigo, ¿por qué me engañaba? Si siempre había confiado en mí, toda la vida nos habíamos contado todo. Bueno, pasó el tiempo. Nadie pudo capturar a Hyde. Jekyll, sin embargo, libre de la mala influencia de Hyde, se convirtió de nuevo en un hombre nuevo, por decir así. Se entretenía, se dedicaba a la caridad y otra vez era muy sociable. Terminó el año, pasamos Navidad y a principios de enero asistí a una cena en su casa, en la que el doctor Lanyon, también que estaba presente, ¿cierto? Pues pasamos delicioso, comimos, todos se mostraban amigables y joviales y la pasamos de maravilla. Solo algunos días después visité de nuevo a mi amigo, a Jekyll, y me enteré por el mayordomo, por Poole, de que el médico otra vez, de que mi querido amigo Henry Jekyll otra vez se había aislado y que no quería ver a nadie. Después de una semana de la reclusión, visité al doctor Lanyon, a nuestro amigo en común, para ver si él tenía alguna idea de por qué Jekyll se había recluido del mundo tan repentinamente. El doctor Lanyon me saluda y se veía pésimo, tenía una cara horrible y me contó que había sufrido una terrible conmoción de la que nunca se recobraría, pero no me dio detalles. Cuando le mencioné que Jekyll estaba enfermo, Lanyon respondió que no deseaba volver a hablar de él. Eso me dejó confundido y agitado. Regresé a mi casa y le escribí una carta a mi amigo Jekyll, pidiéndole una explicación sobre su misterioso comportamiento. La respuesta de él me llegó al día siguiente, casi de inmediato. Me escribió: he traído sobre mí un castigo y un peligro que no puedo nombrar. Más confusiones para mí. Mi cabeza ya no daba abasto. Una semana después, nuestro amigo, el doctor Lanyon, murió y me dejó una carta con muchas instrucciones, pero decía estrictamente que la leyera después de la muerte o la desaparición del doctor Jekyll. Como hombre honorable que soy, respetuoso de los deseos de mis amigos y mis clientes, no abrí la carta en ese momento. Aquí la tengo. Era la carta que iba a empezar a leer cuando empecé a contarles a ustedes por qué estoy tan confundido. Otro día, junto a un amigo querido, nosotros somos un grupo de amigos muy queridos todos. Este se llama Enfield. Estábamos caminando por ahí, por esa puerta misteriosa por la que entraba Hyde, y vi al doctor Jekyll a través de una ventana, a quien no había visto durante semanas. Lo llamé y le dije que debería salir más. Y Jekyll me respondió que desearía poder hacerlo,
pero que no se atrevía. Cuando terminó de hablar, su sonrisa desapareció y una expresión de terror absoluto se apoderó de él. Parece como si fuera algún tipo de ataque lo que estuviera sufriendo. Enfield y yo pudimos ver el dolor en la cara de nuestro amigo por unos instantes, antes de que la ventana se cerrara rápidamente. Pero ambos nos horrorizamos. Seguimos caminando sin hablar. Nada, solo nos quedamos mudos. Tiempo después estaba sentado en mi casa, junto a la chimenea, cuando llega Poole, el mayordomo de mi amigo Jekyll. Poole parecía bastante perturbado. Le ofrecí una copa de vino para calmar sus nervios y él me la aceptó. Aunque ni siquiera se la tomó, me la dejó ahí servida. Me reveló que había venido a buscarme porque estaba desesperado, muy preocupado por el bienestar del doctor, de su patrón, ya que había estado encerrado en su gabinete durante semanas y no permitía que nadie lo viera, ni siquiera sus criados. Me asombró cuando llegué a la casa de mi amigo el nivel de miedo y de terror que habitaba su hogar. Sus criados todos tenían cara de pánico y comencé a asustarme un poco por lo que pudiera encontrar en ese gabinete. Estaba dispuesto a entrar como fuera. Nos acercamos a la puerta del gabinete de Jekyll en el laboratorio y Poole, su mayordomo, le anunció que el señor Utterson, o sea, yo, su abogado, su amigo del alma, estaba pidiendo verlo. Y una voz que no sonaba como la de nuestro amigo emitió un grito diciendo: ¡No vería a nadie! Poole le explica, pues, que durante los últimos 20 años que ha trabajado para él, ha llegado a conocer su voz y que su corazón le decía que esa no era la voz de su patrón y de su amigo Jekyll. Me dijo que hace 8 días atrás había escuchado a Jekyll gritar de dolor. Él cree que el doctor fue asesinado y que el culpable, solo Dios sabe con qué propósito, se ha estado escondiendo ahí, que no ha salido de ahí, y desde entonces finge ser su patrón. Poole explicó que ese hombre raro, o lo que sea, ha estado rogando por un tipo específico de medicina noche y día. Antes de su aparente desaparición, Jekyll, el doctor, también había estado buscando un medicamento específico. Anotaba sus órdenes y las pasaba a Poole por debajo de la puerta. Siguiendo las órdenes a su amo, Poole buscaba el medicamento por todas partes. Pero todo lo que le llevaba, él lo consideraba inútil o impuro. Entonces ese día me contó que había visto a la persona escondida en la habitación de Jekyll, que se lo encontró un día, que ese hombre estaba revisando cajas en el laboratorio, que aquella cosa, porque si no se le podía llamar hombre, que aparentemente llevaba una máscara, gritó al notar la presencia del mayordomo y subió escaleras inmediatamente. No lo pudo ni coger, ni atrapar, ni nada. Lo único que él podía imaginar era que Jekyll era presa de una de esas enfermedades que al mismo tiempo lo torturan y las desfiguran, pues a quien las padece, pero que aún podía recuperarse. Sin embargo, pues en el fondo pensábamos que esto era todo un juego muy sucio y que nuestro amigo Jekyll estaba asesinado, muerto. Tomamos un hacha de la sala de la cirugía para romper la puerta del gabinete, pero antes de hacerlo, ambos asumimos creer pues que Hyde estaba en esa habitación, ¿cierto? Y que Jekyll estaba muerto. Le pedimos entonces a Bradshaw, otro de los sirvientes de Jekyll, que hiciera guardia en la entrada del laboratorio por el otro lado de la calle. Uno nunca sabe qué tal que saliera corriendo. En pos de darle tiempo a él que llegara hasta allá, pues dijimos que a los 10 minutos tumbaríamos la puerta, que le daríamos espera para que él llegara. A medida que pasan los minutos, escuchamos las extrañas pisadas que emanaban del gabinete de Jekyll, fuertes. Finalmente llegó el momento y grité. ¿Cierto? ¡Jekyll! ¡Insisto en verte! Y lo único que escuché fue una voz suplicante que decía: ¡Ten piedad por el amor de Dios! Supe que era la voz de Edward Hyde. Ese no era mi amigo. Poole destruyó la puerta del gabinete con el hacha. Finalmente la cerradura se rompió
y entramos en la habitación. Dentro todo parecía estar en orden, excepto que estaba el cuerpo de un hombre retorcido, boca abajo en el suelo, con una mano agarrando un frasco. Podríamos describir ese cuerpo como el de un enano, vestido con prendas demasiado grandes, de la talla de nuestro amigo Jekyll, que era el tico. En ese momento creí que Hyde se había suicidado en lugar de enfrentar el castigo por sus malas acciones. Pero luego buscamos el cuerpo de Jekyll y no lo encontramos. Nada. Por ningún lado. En la sala de disección encontramos la llave de Hyde que abre la puerta de la calle, rota y oxidada. De vuelta en el gabinete de Jekyll, pues el mayordomo Poole muestra la gran cantidad de cierta sal blanca que Jekyll había pedido. Tomé uno de los libros de mi amigo y me sorprendí por el terrible lenguaje y las declaraciones escritas en los márgenes. Y al mirar el espejo de cuerpo entero en la habitación, estuvimos de acuerdo que pasaron demasiadas cosas extrañas allí. En la mesa de Jekyll encontré un sobre grande con mi nombre. Lo abrí y encontré varias cartas. Primero encontré su testamento, que dejó todas sus posesiones materiales a mi nombre y no al de Hyde, extrañamente, porque así lo había querido. Luego miré el segundo papel. Era otra carta, también escrito el mismo día, y reconocí la letra de mi amigo. Ese breve mensaje indicaba que Jekyll, mi amigo, había desaparecido, que él temía su muerte inminente, y me solicitaba que leyera primero la carta sellada que me había entregado Lanyon y que si aún me quedaban preguntas y responder, leyera el sobre más grande que contenía su confesión. Entonces le pedí a Poole que no dijera nada sobre esos documentos, ya que quizás yo aún pudiera salvar la reputación de mi amigo, el buen doctor Henry Jekyll. Eran las 10 de la noche y decidí irme a casa a leer los documentos en cuestión, pues porque obvio los tenía en mi casa. Pero le dije a Poole que regresaría antes de la medianoche y que luego de esclarecerlo todo llamaría a la policía. Ahora sí les voy a leer la carta. Esta es la carta que Lanyon me dejó a mí y que me dijo que no abriera hasta que Jekyll estuviera desaparecido o muerto. Dice así. Comienza como la noche posterior a la última cena en lo de Jekyll. ¿Recuerdan que les conté? Dice así. Lanyon recibió una carta muy urgente de Jekyll que le suplica seguir instrucciones muy específicas. Ir a la casa de Jekyll y llevarse un cajón específico de su gabinete. Poole tendría que ayudarlo a entrar en la habitación superior. Lanyon va a buscar el cajón junto a todo su contenido y vuelve inmediatamente a su casa. Un mensajero de Jekyll iría a reclamar los ingredientes a la medianoche. No hay ninguna explicación de por qué Jekyll necesitaba que Lanyon complete esas tareas, pero hay una sensación de urgencia tan severa que Lanyon se siente que debe cumplir con el pedido. Lanyon sigue las instrucciones de Jekyll y regresa a casa con el cajón. En el interior se encuentra varios frascos, uno de los cuales parece contener una especie de sal, mientras que otro contiene una extraña mezcla de líquido rojo. Lanyon también encuentra un cuaderno que parece documentar años de experimentos y notas sobre sus resultados, pero no hay ninguna sugerencia sobre la naturaleza de los experimentos. Curioso, espera a su visitante y comienza a concluir que Jekyll debe de haber perdido la razón. A la medianoche un hombre enano aparece en la casa de Lanyon con ropa demasiado grande para él. Reconocí en este momento la descripción. Era Hyde. Pero Lanyon nunca había conocido a Hyde y entonces no supo de quién se trataba. Pero escribe aquí que Hyde actúa de forma extraña, está nervioso y excitado y en lugar de intercambiar saludos cordialmente con Lanyon, pregunta inmediatamente dónde está el cajón. Lanyon lo señala y Hyde solicita un vaso graduado en el que mezcla los ingredientes del cajón. Su mezcla primero se vuelve púrpura y luego verde. En este punto, Hyde se detiene y se dirige a Lanyon y le preguntó si le gustaría ver el resultado de su ayuda, capaz de hacer tambalear la incredulidad de Satanás, o si debería irse simplemente con la mezcla. En este punto, Lanyon está molesto por el comportamiento de su huésped y también interesado en lo que podría justificar tal extrañeza. Decide que quiere ver todo hasta el final. Hyde bebe del vaso y Lanyon lo observa
cómo su cuerpo cambia de forma. Momentos después, Hai ha desaparecido y el Dr. Jekyll apareció enfrente de Lanyon. Y no me escribe nada más en la carta. Solamente afirma que la explicación de Jekyll sobre la transformación y la naturaleza de sus años de experimentos son demasiado inquietantes como para ser repetidos. Lanyon sabe que el impacto de este suceso sobre él es tan grave que seguramente morirá. Por eso me lo dijo cuando fui a su casa. Ahora, a pesar de que entiendo más las cosas, leeré la carta de mi amigo Jekyll. Comienza afirmándome que al nacer tuvo la fortuna de tener una gran herencia, salud y una naturaleza trabajadora. Él era un gran idealista, mantuvo siempre el respeto social, ocultando con éxito sus vicios más cuestionables. Cuando llegó a la edad adulta, Jekyll descubrió que vivía dos vidas, una social y respetable y otra llena de ocultos placeres oscuros. Como científico, Jekyll decidió examinar la naturaleza dual del hombre a través de aquel estudio místico que Lanyon había encontrado particularmente ofensivo. A partir del mismo, Jekyll insiste en que el hombre no es realmente uno sino dos, y explica que a través de su investigación esperaba separar una y otra parte. Después de años de trabajo, Jekyll finalmente crea una solución química que le permitiera complementar su trabajo. Compra una gran cantidad de sal para su ingrediente final y decide beber el líquido, sabiendo muy bien que está poniendo su vida en peligro. La bebida le causa dolor y náuseas, pero a medida que estas sensaciones pasan, Jekyll comienza a examinar los resultados de su trabajo. De hecho, se siente fuerte, sensual y salvaje, y nota que su cuerpo ha cambiado. Sus manos son más pequeñas y de aspecto retorcido, y la ropa le queda de repente demasiado grande, lo que lo lleva a concluir que su alter ego, que más tarde llamará Edward Hyde, es un hombre pequeño, un enano. Jekyll razona que esta identidad es más pequeña físicamente porque representa su lado malvado, previamente reprimido y controlado cuidadosamente durante toda su vida. En verdad, a Jekyll le gusta vivir como Hyde. Es libre de comportarse menos honorablemente y participar del lado más oscuro de Londres. A través de Hyde, Jekyll puede vivir su vida dual, en la que puede mantener la respetabilidad y satisfacer al mismo tiempo sus deseos más bajos. Jekyll establece una residencia para Hyde en el gabinete ubicado encima de su laboratorio, que tiene propio acceso a la calle. Ahora lo entiendo todo. Además, después del incidente con la niña, en el que Enfield también fue testigo, Jekyll abre una cuenta bancaria para Edward Hyde, de modo que así evitaría sospechas. Con toda esta libertad y poder, Hyde comienza a ganar fuerza. Jekyll no siente remordimientos por el comportamiento de su alter ego, pero trata de corregir los errores que Hyde causa. La doble vida de Jekyll se desarrolla perfectamente según lo planeado hasta unos 2 meses antes del asesinato del señor Crewe, de Danvers Crewe. Una noche Jekyll se transformó en Hyde involuntariamente mientras dormía. De repente reconoce que corre peligro, que puede quedar atrapado en el cuerpo de Hyde de forma permanente y se da cuenta que algún aspecto del experimento pudo haberse salido de control. Durante 2 complejos meses, Jekyll vive solo como él mismo. Sin embargo, pronto siente la necesidad de liberar su lado malvado y en un momento de extrema debilidad toma la poción. Hyde emerge y después de meses de represión sale a buscar sangre. En esa fatídica noche, Hyde asesina al señor Danvers Crewe, dándole una paliza con uno de los bastones del Dr. Jekyll. Por supuesto, Hyde no siente culpa. Pero incluso antes de volver completamente en sí mismo, Jekyll le pide perdón a Dios. Una vez más, resuelve no hacer otra transformación nunca más. Durante los 2 meses que siguen, fue cuando yo noté de hecho el comportamiento mejorado de mi amigo, más sociable. Parecía que había liberado ese gran peso que cargaba. Pero tal como había sucedido antes, Jekyll se aburrió de su vida pura y virtuosa y cede a sus impulsos más bajos, aunque bajo su propia identidad. Sin embargo, aunque no se transforma en Hyde, su participación en actividades malvadas fortalece a Hyde escondido dentro de él. Así Jekyll sufre otra transformación espontánea, esta vez en un parque fuera de su hogar. Temiendo ser capturado por la policía e incapaz de regresar a su casa,
ya que los sirvientes lo verían y lo denunciarían. Jay le pide ayuda a Lanyon. A partir de esa noche, Jekyll tiene que tomar dosis dobles de la poción cada 6 horas para evitar despertarse involuntariamente como Jay. Si el efecto de la droga se disipa, Jay aparece y se da la transformación cuyo comienzo Enfield y yo presenciamos en esa ventana del gabinete el día que vimos cómo algo le causaba dolor y su sonrisa se borraba. En sus últimos días y horas, Jekyll le explica que Jay se ha hecho cada vez más fuerte, mientras que Jekyll ha comenzado a desvanecerse. Para empeorar las cosas, el suministro de la poción de Jekyll se está agotando. Ordena más, solo para descubrir que la nueva sal no es efectiva. Después de ordenar la sal más pura posible, Jekyll finalmente se da cuenta de que la sal original debía contener una impureza desconocida, que era en realidad el ingrediente clave de la poción. Ya sin provisión alguna de la sal original, Jekyll no tiene forma de descubrir cuál es el ingrediente secreto, y se da cuenta de que no tiene más remedio de transformarse permanentemente en Hyde. Después de tomar la última dosis de poción, Jekyll, como él mismo, como mi amigo, el doctor Jekyll, se sienta a redactar un nuevo testamento, además de las cartas a mí, para explicarme toda esta situación. Mientras mi amigo escribía, afirma que no puede estar seguro de cómo reaccionará Hyde cuando el resto del mundo lo descubra. Sin embargo, también afirma que está seguro que cuando yo lea esta carta, y sin lugar a dudas, él habrá dejado de existir. Y así fue. Nunca pude encontrar su cuerpo, solo encontré el cuerpo de Edward Hyde. Nunca más volvería a ver a mi amigo. Es una lástima. Ya todos sabemos la verdad, así que no voy a seguir más con este video. Chao.